Muy buenas noches. Es jueves 14 de noviembre del año 2024 y es las 8 en punto de la noche. Así que hoy vamos a tener nuestra hora de estudio bíblico en el programa que lo hemos titulado Palabra Online. Estamos hablando y estoy compartiendo con ustedes acerca de la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Cada puerta tenía un nombre. Cada puerta representa un área en decadencia de la iglesia organizada y también representa 12 áreas de la vida cristiana. 12 áreas en decadencia que individualmente muchas veces tenemos los cristianos. Y vimos ya las dos primeras puertas. La semana pasada les compartí la tercera puerta, que se llama la puerta vieja. Y la puerta vieja tiene que ver con restaurar las enseñanzas viejas, las enseñanzas antiguas, las enseñanzas originales. Porque a través de las épocas siempre se ha dado que la palabra, la enseñanza, la doctrina original que Jesús nos enseñó y nos dejó y nos heredó a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles. Con el tiempo aparecieron maestros que empezaron a enseñar otro tipo de doctrina. La iglesia comenzó a tener una decadencia doctrinal y las enseñanzas antiguas, originales de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a mezclarse con cultura, con modas de ese momento, de ese tiempo, de esa época. Las enseñanzas originales de Jesús comenzaron a mezclarse con ideologías propias también del momento, comenzaron a mezclarse con, inclusive, hasta con doctrinas de demonios, como lo hemos visto la semana pasada y como hoy lo vamos a ver también. La semana pasada hablamos acerca de Hechos 17:21, Primera de Juan 1:1, Judas 3:4, Jeremías 6:16, Hechos 2:42, hablé acerca de lo que significa la palabra decadencia y vimos segunda de Pedro, Hebreos, Efesios, segunda de Tesalonicenses, vimos varias escrituras. Creo que el requisito de los ancianos y obispos no vimos, pero me lo salté por el tiempo, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes qué es apostasía, qué es herejía y qué es sana doctrina. Algo en lo cual los creyentes de más de un año, de más de 3, de más de 5 años, deberíamos conocer y manejar bien. Si tú tienes más de 5 años en el Evangelio y no sabes qué es apostasía, y no sabes qué es herejía, y no sabes qué es sana doctrina, entonces estás bastante malito, ¿verdad? No quiero decir que estás bien mal, no, eso no, bastante malito. Un poquito de enseñanza. Estás bastante malito y necesitas de verdad esta enseñanza y muchas otras más. Y que averigües por tu propia cuenta, porque lo que yo les comparto aquí no es suficiente, no es todo lo que uno debe de saber. Son quizás las bases, lo más elemental de los temas que estoy compartiendo. Así que vamos a comenzar por qué es apostasía. Ya la semana pasada, como digo, di un vistazo general de un poco histórico, un poco bíblico, teológico, de cómo la iglesia siempre ha decaído. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Porque somos personas que muchas veces dejamos o permitimos que el diablo nos arrastre a través de
ideologías o ideas teológicas no bíblicas. Ok, vamos a nuestro tema para ahorrar nuestro tiempo. ¿Qué es apostasía? Apostasía son varias cosas y me gusta así enseñar de una manera didáctica, punto 1, 2, 3, 4 y 5 para que... Ay, vamos a esperar que no sé qué pasa. nos dejen de llamar por teléfono. Me gusta enseñar así de una manera secuencial, que tenga un orden lógico. Así es, esta es una manera didáctica de enseñar, con el propósito de que podamos entender bien las cosas. Así que primero vamos a estudiar la apostasía y vamos a ver cuántas cosas es la apostasía. Y luego vamos a hablar de la herejía y vamos a ver qué cosas son las herejías. Y luego vamos a estudiar la sana doctrina en los 40 minutos que tenemos. Número 1, apostasía es el abandono o el retiro de la fe cristiana que una persona tuvo o profesaba anteriormente. Apostasía es el abandono o retiro de la fe cristiana. Es cuando yo soy cristiano y luego, si apostato de la fe, soy un apóstata, significa que yo dejo de ser cristiano y me vuelvo ateo, o me voy a otra religión, me voy a otra ideología. Eso es ser apóstata, abandonar o retirarnos de la fe que un día creíamos o profesábamos. Voy a repetir, es abandonar o retirarnos de la fe cristiana que un día creíamos o que profesábamos. ¿Verdad? Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta, le está hablando acerca de las señales que habrá antes de que Cristo venga por segunda vez. Y en esa línea de pensamiento, el apóstol Pablo termina un párrafo diciendo: pero nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor no vendrá sin que antes se haya manifestado la apostasía. La apostasía está en el idioma griego, y la palabra apostasía que está aquí escrita en este pasaje y en otros pasajes del Nuevo Testamento significa cambiar de partido. Eso es todo lo que significa. Así como en estas últimas elecciones que mucha gente del Partido Demócrata se cambió al Partido Republicano, ¿verdad? Ellos apostataron de sus creencias anteriores, o sea, cambiaron sus creencias, se fueron al partido contrario. Eso es apostatar de la fe. Estar vestir la camiseta de un equipo y luego abandonar ese equipo, sacarse la camiseta, ir al equipo contrario, colocarse la camiseta del equipo contrario y ahora entonces hacerle barra al otro equipo, ¿verdad? Eso es la palabra apostasía. Y Pablo dice que antes que Cristo venga, la apostasía, este virus de la apostasía, va a atacar a muchas iglesias, muchos pastores, muchas congregaciones, organizaciones denominacionales y cristianos individuales. No vendrá el Señor sin que antes se manifieste, o sea muy visible la cantidad de gente que va a apostatar de la fe. Ahora, antes de seguir, tengo que decirle que hay dos maneras de apostatar de la fe. Una de las maneras de apostatar de nuestra fe, abandonar nuestra fe, es irnos al partido contrario, irnos al equipo contrario, ¿verdad?
y hablar pestes del partido del que yo me salí. Esa es una manera. La otra manera es permanecer en este equipo del cual ya no creo, del cual ya no me siento parte, del cual ya no me siento que pertenezco, para hacer daño a este equipo, pero yo ahora le voy al otro. No sé si me entendí, si me dejé entender, perdón, ¿verdad? O me voy completamente juzgando y criticando a mi partido, al que pertenecía, al grupo, al equipo que pertenecía, o me quedo en el equipo, pero estoy yo a favor del otro, pero aquí estoy trabajando para el otro equipo. Entonces hay mucha gente apóstata y uno dice, pero yo no veo gente que abandona. Hay muchísima gente. Ahora lo hemos visto en estas elecciones en Estados Unidos. ¿Cuántos pastores de iglesias grandes se han mantenido neutrales? O sea, no han vestido una camiseta. Mantenerse neutral es ser apóstata. Hay, según las cifras que recibimos nosotros de organizaciones, y dicen que hay 20 millones de cristianos en Estados Unidos que no votaron. Imagínense, no visten una camiseta, se mantienen en su iglesia, están allí, su iglesia no sé cómo se llamará, si es grande, mediana, chiquita o mega iglesia, se mantienen allí, pero sin embargo no visten las camisetas de pro vida, no visten la camiseta de pro familia, del matrimonio original, de la familia nuclear. Entonces hay mucha gente apóstata dentro de las congregaciones que profesan ser cristianos, pero que realmente no lo son. Así que hay dos tipos de apóstatas: aquel que de verdad se va y aquel que se queda haciendo daño. Ok, número 2, ¿qué es apostasía? Según Juan 6, 66 a 69, es volver atrás y no seguir más a Jesús. En Juan 6, 66 en adelante dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿En qué contexto se da esto? En el contexto que Jesús había estado hablándoles y les habló fuerte, duro, muy seriamente, muy directamente, lo confrontó con el pecado. Y entonces, de los miles de personas que le seguían, porque él acababa de alimentar a 5,000 personas con panes y peces, y esa gente que comió estaba con él, pero cuando lo confrontó, cuando les habló acerca del compromiso que conlleva el seguir a Jesús, la gente se le fue. Dice que cuando él levantó los ojos solo encontró a sus 12 apóstoles. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 que habían quedado: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, esa famosa respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que apostasía es volver atrás y ya no seguir a Jesús. ¿Cuánta gente ha ido hacia atrás? Número 3, apostasía es apartarse de la fe. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En la Nueva Traducción Viviente, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, se apartarán de la fe verdadera. Se van. Apostasía es apartarse de la fe verdadera. Y estamos viviendo en los postreros tiempos, en los tiempos donde muy pronto Jesús va a aparecer en las nubes.
que Dios nos ayude a no ser apóstatas. Porque cuando sigamos con el hilo de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta que todos estamos en peligro. Si le pasó a fulano de tal, me puede pasar a mí. ¿Tú sabes qué dijo Billy Graham cuando el famoso pastor y evangelista Jimmy Swaggart cayó en unos pecados sexuales y tuvo, ¿cómo se dice esto? Fue muy conocido en el ambiente evangélico y no evangélico, en las noticias, porque él era sumamente popular, y la gente lo crucificó, la gente lo juzgó, lo criticó, y en esos tiempos le preguntaron al famoso Billy Graham acerca de su opinión, acerca de lo que estaba ocurriendo con este escándalo del pastor y evangelista Jimmy Swaggart. Y él dijo, si le pasó a él, me puede pasar a mí también. Qué interesante, no lo juzgó, no lo criticó, más bien se puso en sus zapatos. Y es por eso que cuando veamos que alguien se va a una secta falsa, alguien abandona la fe, alguien deserta del ejército del Señor, no lo critiquemos y más bien pongámonos en sus zapatos, en su pellejo, en su ropa, en su sombrero, pongámonos su sombrero y pensemos, si le pasó a él, me puede pasar a mí, tengo que tener cuidado. La Biblia dice que el que está firme esté pendiente que no caiga, ¿verdad? Así que no nos hagamos los mejores cristianos juzgando a aquel que abandonó la iglesia, aquel que abandonó la fe, aquel que ahora ya no cree como creía antes. Aún he conocido varias personas que me han dicho, mi primo me trajo a la iglesia y me convertí a Cristo. Ahora yo estoy muy fiel en la iglesia, pero él se fue de la iglesia y ya está otra vez en la vida antigua. Entonces, tengamos mucho cuidado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Significa que se apartarán de la fe verdadera. Y en la Nueva Versión Internacional dice inspiraciones engañosas, donde dice escuchando a espíritus engañadores, escuchando inspiraciones engañosas. Así que cuando hay gente que está inspirada y que tiene unas raras profecías y unas raras enseñanzas, mejor tengamos mucho cuidado. Número 4, ¿qué es apostasía? Apostasía es ser arrastrado por el error, por una herejía de la cual vamos a hablar inmediatamente después de pasar este tema. Ser arrastrados por el error. En 2 de Pedro 3:7 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, ya sabemos que estas cosas van a pasar, así que guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dos cosas. ¿Qué es apostasía? La apostasía es ser arrastrado por el error. La palabra arrastrados en el griego es dejarse llevar, asociarse con y adaptarse a. Voy a repetir. Dice, hay que guardarnos, hay que tener cuidado, no sea que arrastrados por el error, si le pasó a él me puede pasar a mí, si él fue arrastrado por el error, yo también podría en algún momento de debilidad ser arrastrado por el error de los inicuos y caer de nuestra firmeza. La palabra arrastrados en el griego es dejarse llevar, como el agua cuando uno entra a un río y se deja llevar por la corriente, ¿verdad? O asociarse con. Mucho cuidado con quién nos asociamos con respecto a temas doctrinales, temas bíblicos, temas teológicos, con quién nos asociamos para ir a escucharle, para escucharle en YouTube, para escuchar
para seguirle en las redes sociales. No todos los que están en el internet son, y no todos los que son, están. Creo que así dice el dicho, ¿verdad? Así que arrastrado por el error, la palabra arrastrado significa dejarse llevar, como uno se deja llevar por una corriente de agua, dejarse llevar por la corriente. Ahora los profetas están diciendo esto y nos dejamos llevar, o asociarnos con cierto tipo de maestros o de enseñanza, o adaptarnos a, es también lo que significa la palabra arrastrados en el idioma griego, adaptarnos a esta nueva enseñanza mezclada con la cultura, mezclada con las modas de este tiempo. No, tenemos que tener muchísimo cuidado. Número 5, ¿qué es apostasía? Apostasía es apartarse del Dios vivo, según Hebreos 13:12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, esa fe que teníamos desde el principio, esa doctrina, esa enseñanza vieja, antigua, hay que retenerlo firmes hasta el fin. La fe, la confianza, la doctrina que teníamos del principio, ¿verdad? Así que, número 5, la apostasía es apartarse del Dios vivo. Ya sea apartarnos físicamente, que nos vamos, o apartarnos espiritualmente, que continuamos yendo a una iglesia, pero que ya no creemos, ¿verdad? Donde ya no estamos convencidos, ya no estamos seguros, donde quizás ya empezamos a cuestionar a Dios y cuestionar su amor, su misericordia, y preguntarnos por qué Dios permite que niños pequeños tengan cáncer, o que les pase alguna desgracia, o que se dispare en una escuela y 20, 30 niños tengan que morir de esa manera tan dolorosa y con tanto miedo y temor. Nos comenzamos a hacer muchas preguntas. Así que todo esto es apostasía, ¿verdad? Apartarnos del Dios vivo. ¿Qué es la apostasía? Recuerde, si necesitan hacer una pregunta al final, siempre va a haber unos minutos para las preguntas. ¿Qué es la apostasía? Las consecuencias de la apostasía. Mire, en Hebreos 6, 4 al 8 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquellos que nos hemos entregado a Cristo, fuimos iluminados, el Señor nos habló, nos tocó, vinimos a Él, nos convertimos, le entregamos nuestra vida. Dice: y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el que gustaron el don celestial? ¿Cuál es el don celestial? El don celestial me parece que es Él, me parece que es la salvación, el haber entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el don celestial. ¿Quién es el don celestial? El Jesús mismo, es Él, es su presencia, haberlo gustado a Él. El Señor dijo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús es el don celestial, es el que el Dios Padre dio a su Hijo. Él es el don. Dice, repito, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados con su palabra, iluminados con su revelación de poder entregar nuestra vida a Cristo, gustar el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, aún fuimos llenos del Espíritu Santo. Y dice el 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, gustaron de la sana doctrina, gustaron de la enseñanza antigua, de la puerta vieja, de la enseñanza bíblica, sana, pura. Iluminados, gustaron del don celestial, la salvación de nuestro Señor Jesucristo,
participaron del Espíritu Santo, fuimos llenos, gustamos de la buena palabra de Dios. Dice, y los poderes del siglo venidero, gustamos de las revelaciones que Dios nos dio para el futuro. Dice, y recayeron. Es una persona, mire usted, que se entregó a Cristo, ha recibido tanto de Dios, pero dice, y recayeron y volvieron atrás. Todo lo que significa la apostasía, los 5 puntos que les di, los 5 significados de acuerdo a los versículos bíblicos que les compartí. Y recayeron, volvieron atrás, se fueron, se dejaron llevar, se asociaron con personas que nunca debieron asociarse y empezaron a creer, a ser seducidos. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí la Biblia nos está dando una enseñanza sumamente seria. Aparentemente lo que yo veo aquí es que cuando la persona recae, ya casi es imposible que sea renovado para arrepentimiento, que vuelva. Es sumamente difícil. Mira, es más fácil que se arrepienta un pecador que nunca se ha entregado a Cristo, que vuelva alguien a Cristo que una vez se entregó a Él. No sé si me explico. Amén. Es sumamente difícil. Es increíblemente difícil que una persona así vuelva. Y aquí está, lo dice la palabra. Porque dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No tengo más tiempo para hablar sobre esos últimos versículos. Hebreos 10, 26 al 29 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la palabra, la doctrina de la que estamos hablando, si yo voluntariamente me alejo, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Hervor de fuego me hace acordar cuando sancochamos huevos todas las mañanas, mi esposa y yo casi estamos comiendo, porque eso es lo que parece que hemos entendido que es un buen alimento diario, ¿verdad? Y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Al que tuviere inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, es ir a frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. De verdad, esta palabra de Hebreos me hace casi temblar, porque si le pasó a él, me puede pasar a mí. Si le pasó a otro pastor, me puede pasar a este pastor. Yo no soy mejor que él, no soy superior. Si le ha pasado a pastores con mayor alcance del que yo tengo, pues ¿dónde quedo yo? Con mayor razón podría resbalar por ahí también. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque es sumamente difícil volver. Entender el camino, reconocer el camino de vuelta, caminar por las sendas antiguas. Es difícil volver a las sendas antiguas. Número 2, ¿qué es herejía? Espero que haya estado más o menos, o más que más o menos entendido lo que es apostasía. ¿Qué es herejía? Herejía son 2 cosas, que lo tengo aquí escrito. Número 1, es un error en materia de fe sostenido con obstinación. Y ya en los próximos minutos, cuando veamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta por qué. Es un error en materia de fe, es un error doctrinal. Número 2, es una enseñanza doctrinal que es contraria a la enseñanza comúnmente enseñada por la iglesia de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Número 1, es un error de la fe, es un error doctrinal, que alguien lo sostiene con obstinación y dice, no, esto es así, y no da lugar para la
Corrección. La corrección o no da lugar para que quizás pueda estar equivocado, ¿verdad? Obstinadamente defiende un error teológico, defiende un error de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas puras de las Sagradas Escrituras. Número 2, es una enseñanza doctrinal que es contraria a la enseñanza comúnmente enseñada por la iglesia de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia enseña que hay un solo camino para ir al cielo. Pero hay iglesias, hay cristianos, inclusive pastores, que nos han demostrado que creen y aún lo enseñan, que es posible que haya también otros caminos y que se pudieran explorar otros caminos a los cuales pudieran conducirnos al Señor, nos pueda conducir al cielo. También hay unas enseñanzas de que la salvación es, no me acuerdo cómo es que lo enseñan, pero más o menos va así, que la salvación de nuestra alma es un 80% la obra divina y como un 20% en la obra humana. Perdone que me ría, yo lo he escuchado, y lo he escuchado de un par de pastores prominentes, muy reconocidos. Pero ¿en qué mente puede caber, puede entrar, que el Señor solamente hizo el 70% de salvación con su sacrificio, cuyo compromiso fue del 100%? El Señor se comprometió, se sacrificó en 100%. Él no murió el 70%, y el 30% o el 20% quedó vivo de su cuerpo. No, Él murió 100%, murió 100%. Se comprometió 100%, se dio 100%. Entonces, ¿cómo es posible que haya pastores que puedan enseñar que la salvación es un 70, 80%, algo así? He olvidado las cantidades, pero siempre le dan la mayor cantidad a Jesús. Como el 70% es la obra divina y el 30% es la obra humana. Error. Por favor, si usted escucha a un pastor así, aléjese, no se asocie con alguien así. Es una herejía, es un error doctrinal. Bueno, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Pues 70-30 no suena tan mal, ¿verdad? Suena agradable, suena dulce. Introducirán encubiertamente herejías. La palabra habla de apostasía. La palabra apostasía está en la Biblia, en muchos pasajes. Yo solo lo he reducido a unos cuantos, y también estoy reduciendo a unos cuantos pasajes la palabra herejía. Que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué es herejía? Un error en materia de fe, un error doctrinal, sostenido con obstinación, y la gente dice: no, este es un error. ¿Cómo va a ser posible que 70 Dios y 30 el humano? No, en la salvación y en nada nosotros merecemos algo de crédito, por favor. ¿Cómo yo voy a tener el 30% del crédito de mi salvación? Jesús tiene mi 100% del crédito. Amén, amén. Es un error en materia de fe, en materia de doctrina. Es una enseñanza doctrinal opuesta, contraria a la enseñanza que comúnmente la iglesia ha enseñado desde el principio, desde el año 1, año de nuestro Señor Jesucristo. Así que van a introducir herejías encubiertamente. Y dice herejías, son destructoras.
¿Usted ha visto cómo muelen el metal? Hay unas máquinas que muelen el metal, así que destruyen, que muelen, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán al Señor que los rescató. Él me rescató el 70% y yo lo rescaté al mismo el 30%. Negarán al Señor que lo rescató 100%. Y dice, ellos están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todavía lo veo por ahí esos pastores predicando, y mucha gente les sigue, y todavía no he visto que sean destruidos, pero en algún momento, yo no les deseo destrucción, pero la Biblia dice que se atrae destrucción a uno mismo. Gálatas 5:20, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí en Gálatas encontramos los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Cuando se habla de las obras de la carne, la herejía es una de ellas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, ira, contiendas, disensiones y herejías. Trabajo de herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hereje se va para el infierno. Qué feo es decirlo, pero también es muy triste decirlo. La palabra hereje, en la traducción del lenguaje actual, dice que son personas que discuten y causan divisiones. Los herejes discuten, les gusta ganar discusiones, meternos en discusiones y causar divisiones. La mayoría de las iglesias que se dividen generalmente son por herejes, ¿verdad? Bueno, seguimos. Herejes, uno que hace herejía. Hereje es el que practica la herejía. Dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Fornicación, adulterio, hechicerías, herejías, disensiones. Dice, los que practican tales cosas no heredarán. Esto es una práctica, ¿verdad? Ser hereje es practicar una herejía, es creer en algo contrario, un error, afirmarlo, pelearlo, discutirlo, querer convencerte a ti, al pastor, inclusive venir al pastor y decir, el pastor así no es así como yo le digo, ¿verdad? Y la mayoría de estos herejes ni siquiera tienen formación teológica, ¿verdad? La gran mayoría, pero por supuesto hay pastores que sí tienen esa formación, y qué lástima, porque teniendo formación, sin embargo, caen en error. ¿Qué es herejía? Tito 3:10, estamos en este punto, ¿verdad? Al hombre que cause divisiones, o sea, al hombre el hereje. ¿Se acuerdan que el versículo anterior que vimos, que herejía significa una persona que causa divisiones? Al hombre que cause divisiones, o sea, al hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es palabra de Dios, no es mía, es muy fuerte, no me gusta enseñar esto. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No está condenado por la iglesia, ni está condenado por Dios, no está condenado por los pastores, está condenado por sí mismo, por su propio juicio, por sus propias decisiones de creer, de dejarse llevar, ¿verdad? El apóstata es uno, como ya vimos, el que deja. El hereje es aquel que muchas veces se mantiene en la iglesia y está ahí socavando y socavando la iglesia, causando divisiones, y en la mayoría de las veces es a través de errores teológicos. La traducción del lenguaje actual dice: a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención
una o dos veces, si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza. Ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Número 3, ¿qué es la sana doctrina? La apostasía es abandonar los caminos del Señor, volverse el cerdo a su vómito, ¿verdad? ¿Qué es la apostasía? La herejía es errores doctrinales, teológicos, de la sana doctrina. Por eso hay que restaurar la puerta vieja. Hay apóstatas, hay herejes, hay personas que están haciendo daño a esta puerta de la sana doctrina en la iglesia, y por eso es que esta puerta en los últimos tiempos, el Señor dijo, esto va a aumentar, entonces esta puerta está caída en estos tiempos y necesitamos restaurar esta puerta. ¿Qué es la sana doctrina? 1 Timoteo 1:10 dice, conociendo esto que la ley, usted, antes de seguir, ¿sabía usted que sana doctrina, la expresión sana doctrina está en la Biblia? No es una invención, no es algo que uno dijo, bueno, vamos a hacer una distinción entre esta y la sana doctrina. No, está en las Sagradas Escrituras. Dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. La ley fue dada para ellos, para aquel que no comete todos estos pecados, estos delitos, pues la ley a nosotros no nos causa absolutamente nada. Pero la ley fue dada a causa del pecado, de este tipo de pecadores. Es para ellos la ley. Para los mentirosos y perjuros. Dice, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. O sea que los que se oponen a la sana doctrina, el Señor los coloca en el mismo nivel que un matricida, o sea, que mata a su mamá, a un parricida que mata a su papá, o a un fornicario, a un sodomita, o a un irreverente, a un profano, a un impío, o a un desobediente. Lo pone en el mismo nivel. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La palabra sana doctrina se encuentra en la Biblia. No es una invención. Y dice, la sana doctrina según el glorioso Evangelio de Dios. La sana doctrina es según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo escribió esto a un joven pastor Timoteo y le dijo, ten cuidado de esto, tienes que entender esto bien claramente de joven. Los herejes, los apóstatas te pueden sacar del buen camino de la senda antigua. Tu puerta que está bien, ¿cómo se dice? Bien, tu puerta vieja que está bien fuerte, que está bien parada, ¿verdad? Se te puede tirar por el piso si tú sigues a estas personas para cuando se opongan a la sana doctrina. La palabra, la expresión sana doctrina está en la Biblia y significa que según el glorioso Evangelio bendito de Dios es el pensamiento, la sana doctrina es todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y solo en eso debemos de creer. No en ningún otro libro. Mira, mi biblioteca es grande como la de muchos pastores y hay pastores que venden una biblioteca muchísimo más grande que la mía y han leído mucho más que yo. Gloria a Dios por los libros que se escriben de teología, de inspiración, de enseñanza, de testimonio, etcétera, etcétera. Pero ningún libro escrito después de las Sagradas Escrituras pueden sustituir a lo que enseñan las Escrituras, lo que enseña la Biblia. Así que la palabra sana doctrina
está en la Biblia. ¿Y saben qué significa la palabra sana en griego? Significa higiene. O sea, la doctrina higiénica. Higiene tiene que ver con limpio, ¿verdad? Cuando algo está bien limpio, está higiénico. Cuando algo está puro, prístino, cuando no está mezclado con basura, cuando todo está limpio. Mira, dice, uno entra a una casa bien limpia y dice, qué higiénicos son aquí, ¿verdad? O sea, qué limpios que son aquí. Esto significa sana doctrina. La palabra sana es la palabra higiene. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3. Te encarezco, y las cosas que yo pongo en rojo, no está en la Biblia el rojo, yo lo pongo porque quiero realzarlo, porque quiero que por favor entendamos alguna de estas palabras realzadas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Te encarezco, por favor. Esto es algo importante, quiere decir aquí Pablo a Timoteo también. Es muy importante, te encarezco que tengas cuidado de esto. Dice, ¿de qué? Que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha herejía. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, ¿por qué te pido, te encarezco, te ruego que hagas esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Otra vez encontramos la misma expresión en el Nuevo Testamento. Pablo dice, te encarezco, por favor, ponle oído a esto, tienes que predicar bien la palabra, porque va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. La sana doctrina no es solo enseñarla, compartirla, proponerla, invitar a que la gente la conozca. Es sufrida. ¿Por qué? Porque hay que luchar con fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, con fuerzas invisibles. En este momento que estoy enseñando esto, hay fuerzas invisibles en contra de que yo enseñe esta palabra. Amén. Expresada de diferentes maneras. Y se sufre para poder enseñar la sana doctrina. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las ideologías de su tiempo, a la cultura del momento, a la moda del momento. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En la traducción del lenguaje actual dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Hay gente que le gusta escuchar lo que ellos quieren y no lo que necesitan. Y por supuesto los pastores, no creo que los que lo hacen porque lo han decidido tal vez, sino que se han dejado llevar por la cultura de este tiempo y pues le dan a la gente lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. Gracias a Dios no son todos los pastores. Hay pastores, preciosos pastores, en todos los países del mundo que están haciendo una obra de enseñanza magnífica, que a lo bueno le llaman bueno y a lo malo, malo. Pero usted sabe que la misma Biblia dice que llegarán los tiempos donde no se sufrirá la sana doctrina, que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, que a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Llegará ese tiempo y ese tiempo llegó, mis hermanos. Ese tiempo está aquí. Y nosotros tenemos que pararnos firmes. Dice, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. La gente ahora quiere escuchar revelaciones nuevas. Ya estoy cansado que me digan las mismas cosas. Mézclenlo con un poquito de metafísica, con algo sobrenatural, algo místico.
y la gente quiere escuchar enseñanzas diferentes. Por eso, como quieren escuchar cosas diferentes, la gente buscará maestros que le digan lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Aquí está la confirmación de lo que les acabo de decir. Hay gente que está buscando lugares, maestros, pastores, para escuchar lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Está en la Biblia, traducción del lenguaje actual. 4. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que ya voy terminando. Tito 1:9. Tito 1:9. Aquí hablando acerca de las cualidades del obispo. Dice que debe ser hospedador, amante de lo bueno, debe ser sobrio, o sea, que no dado al vino, dice en otro pasaje, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Cómo se llama? Dueño de sí mismo es Dominio propio. Dominio propio, gracias, dominio propio. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Un pastor, un líder, un obispo, un maestro, alguien que enseña la palabra, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, o sea, desde el principio, desde el origen, desde el Génesis. No me refiero al libro de Génesis, sino Génesis, que significa el principio, desde lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina o con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay que exhortar con sana enseñanza. Versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito 2:1. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Volvemos a encontrar sana enseñanza, sana doctrina una y otra vez en las Sagradas Escrituras. La sana doctrina no es una invención de los pastores, no es una invención de las organizaciones cristianas, no, está en la Biblia. Dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En la traducción del lenguaje actual dice, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Una herejía es un error doctrinal. Tú enseñas lo que es correcto, no el error, no la herejía. Tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo lo que está en la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo dije hace un momento. La sana doctrina es todo lo que encontramos de enseñanza en la Biblia. Nada de añadido y nada tampoco que se saque de ella. Tito 2:8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que una y otra vez encontramos a Pablo escribiéndole a los pastores jóvenes, diciéndole, tú preséntate como ejemplo, que los obispos, los líderes tengan estas cualidades, que retengan la enseñanza de la sana doctrina, en la enseñanza mostrando integridad, que enseñes palabra sana e irreprochable. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Dice, apártate de ellos, apártate de ellos.
Wow, Queda 5 minutos. 5 minutos. ¿Tienen algunas preguntas hasta aquí? No sé si mi esposa me ayuda, si alguien ha hecho alguna pregunta. Según de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la norma de las sanas palabras. Aférrate al modelo de la sana enseñanza. Según de Timoteo 1:13, aférrate al modelo de la sana enseñanza. Me voy a aferrar a mi Biblia, al modelo de la sana enseñanza. Y hasta aquí, mis queridos hermanos, les he compartido hoy acerca de la apostasía, la herejía y la sana doctrina. Si tienen algunas preguntas, hay 5 minutos para algunas preguntas que pueda contestar, y también si tienen algunos testimonios, algún aporte, inclusive que mi esposa pueda leer un aporte suyo, un testimonio corto que diga: sí, yo me aparté y me fue difícil volver, sé lo que significa esa palabra que dice que es sumamente difícil volver. No sé, si tienes un testimonio, si tienes un aporte para enriquecer esta enseñanza, te lo agradezco. Hay 41 comentarios, pero casi no lo puedo ver, no lo puedo leer. Dice: gracias Padre Celestial por maestros que todavía enseñan las sanas doctrinas con humildad y reverencia. Dice Ameli: gracias Pastor por esta clase y por transmitirnos su conocimiento. Dios le bendiga aún mayor. Eudelina dice: gracias Señor por legarnos la sana doctrina. A través de ella podemos verte, sentirte y buscarte, mi Dios. Ayúdanos a hablar siempre del acuerdo con la sana doctrina, de acuerdo con la sana doctrina. Gracias por sus comentarios, y quiero terminar entonces con este versículo de Lucas 11:35, donde nuestro Señor Jesús dijo: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Por mucho tiempo yo no entendía este versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Cuando la luz de Cristo que yo he recibido se convierte en tinieblas en mi vida. La luz que yo he recibido, una vez iluminado, ¿se acuerda que hemos leído en Hebreo? Que una vez que hemos sido iluminados, llenos del Espíritu Santo, pero si nosotros volvemos atrás, ya casi no hay posibilidades de regreso. La luz que recibimos de Cristo, que una vez iluminó nuestro interior, nuestra mente, iluminó nuestro entorno, puede llegar a ser oscuridad cuando regresamos atrás, cuando volvemos atrás, cuando creemos en una herejía, cuando defendemos un error doctrinal, cuando creemos, como dice aquí, asegúrate de que la luz que crees tener, creo tener la verdad, creo tener la razón, mas toda la Sagrada Escritura está en contra de mí. Allí es cuando la luz que creo tener es realmente tinieblas y no es luz. Cuando nos sentimos orgullosos de ser diferentes y creer diferentes a los demás, esa luz que queremos tener se convierte en oscuridad. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus oraciones. Si le pasó a él, me puede pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera. Por favor, sus oraciones a favor de mi esposa, de mi familia y de mí, altamente apreciadas, altamente apreciadas. Vamos a orar. Hay una pregunta aquí, dice: Pastor, la diferencia entre apostasía y atalaya. Pues atalaya no tiene nada que ver con el tema, es otra cosa completamente diferente. Atalaya es una persona que estaba arriba caminando alrededor de las ciudades fortificadas, alrededor de la fortaleza, y simplemente cuando veía a un enemigo gritaba que venía un enemigo, ¿verdad? Quizás si lo podemos
incluir en esta enseñanza sería que deberíamos ser atalayas, deberíamos ser personas que estamos cuidando que cuando viene el enemigo poder avisar, ¿verdad? Poder avisar y decir viene el enemigo. Quizá esa sería la manera de incluir la palabra atalaya, el concepto de atalaya a esta enseñanza. Un vigilante. Un vigilante, sí. Debemos ser vigilantes nocturnos y diurnos de la palabra. Pero dice Delfina, herejía vendría siendo lo mismo que la apostasía. Yo les animo a mirar de nuevo la enseñanza que queda grabada. Creo que en 2 oportunidades he hecho la diferencia. La apostasía es irse de los caminos del Señor. Por cualquier razón, yo abandono la fe. O puedo abandonar la fe estando dentro de la iglesia. ¿Verdad? Como dije, que tanta gente ha votado por el aborto y son cristianos, van a una iglesia todos los domingos, pero han votado a favor del aborto en Estados Unidos, han votado a favor de que se consuma marihuana, han votado para que el gobierno pueda fomentar y adoctrinar a los niños en cuestiones de ideologías de género, y aún de que sin tener el permiso de los papás poder ponerle hormonas a los niños y aún hacerles ¿cómo se llama? Operaciones quirúrgicas con respecto a este asunto. Entonces ese es un apóstata, uno que ya no puede diferenciar entre el bien y el mal, que puede estar dentro de la iglesia, pero que en su mayoría más bien también han dejado ya la congregación porque no se sienten parte de ella, ¿verdad? Ese es ser apóstata. Y la herejía es maestros que enseñan errores doctrinales, errores teológicos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero tenemos que terminar, ya me pasé 2 minutos en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por las enseñanzas de los jueves, y te pido perdón porque hace tiempo que pusiste en mi corazón hacerlo y lo había dilatado, Señor. Te pido con todo mi corazón que estas enseñanzas puedan llegar y caer en buenas tierras, en los oídos correctos, en los corazones correctos, Señor, y en el tiempo correcto, porque quizás algunos de mis hermanos pueden haber estado siendo atraídos por alguna doctrina, por algún maestro que enseña algo diferente, y que esta enseñanza haya llegado en el tiempo correcto, Señor, para no desviar su camino, para no desvirtuar su fe, para mantenerse firme en lo que ha creído desde el principio, Señor, en la sana doctrina. Gracias, Señor. Te pido, Padre, por aquellos que se han ido de las iglesias, que han apostatado. Te pido que regresen, que aunque es tan difícil regresar, pero que tú los envuelvas en tu misericordia y que con tu poder los vuelvas a traer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a todos, Señor. Si le pasó a los grandes hombres de Dios que se apartaron, que apostataron o que cayeron, Señor, también nos podría pasar a nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en la roca que es Jesucristo, y que nunca nos apartemos de ti, Señor, y que siempre pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, de la doctrina, autor de la doctrina, autor de la fe, de lo que creemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te amo, Señor, con todo mi corazón, y no permitas que nada ni nadie quiebre este amor, que rompa este vínculo que tenemos, Señor, y que un día pueda desviarme, que nada ni nadie lo rompa, Señor. Y lo que pido para mí, y pido para mis hijos y mi esposa, lo pido para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, de los niños, jóvenes, los adultos, todos mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias
por estar en Palabra Online. Hasta el próximo jueves y el domingo también. Nos vemos.